Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. Los 12 apóstoles. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y su gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Pero ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué bueno que hoy nuevamente podemos continuar estudiando y leyendo el Evangelio según Lucas y allí poder ir desmenuzando algunas cositas. La idea para hoy es un poco hacer un breve resumen de lo que no pude subir la semana pasada. Así que nada, quiero hacer marcar brevemente algunas de las comparaciones y de las diferencias que hay tal vez con el Sermón del Monte en Mateo y poner algunas de las cuestiones principales en cuanto a lo que fue el estudio de la semana pasada y después sí entrar en lo que ya nos toca hoy, en la lectura que nos toca hoy y desmenuzar un poquito más también esa parte. Así que hoy vendría a ser como dividirlo en dos partes. Así que bueno, en este primer momento lo que quisiera hablar un poquito es acerca de lo que vimos la semana pasada, que era el comienzo del Sermón del Llano para Lucas. Recordemos también de que habíamos hablado de la elección de los 12 apóstoles, ¿sí? En donde terminaba esa parte, la sección que había comenzado en el capítulo 5, ¿sí? Que empezaba con el llamamiento de Pedro, o la pesca milagrosa, según como la titulan en algunas Biblias. Tenía un par de milagros en el medio, sanaciones. En el centro estaba el llamamiento de Leví, después otras enseñanzas más, y finalmente esa sección cierra con el llamado de los 12 apóstoles, en donde Jesús pasa un tiempo en la montaña para orar y bueno, y allí los llama y los elige. ¿Sí? Luego de eso, a partir del versículo 17, comienza lo que es el Sermón del Llano. Y acá quiero un poquito marcar las diferencias que anoté y que tengo con respecto al Sermón del Monte, como es llamado en Mateo. Bueno,
En sí, en Mateo, vamos a ver que el Sermón del Monte es mucho más extenso, va desde el capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 7, versículo 29. Son prácticamente 2 capítulos enteros, 3 en realidad, 5, 6 y 7, 3 capítulos dedicados a el sermón y a las enseñanzas en el monte. ¿Sí? Lucas es más breve, va desde el 6:17 al 6:49, es solamente un fragmento del capítulo 6. ¿Sí? Y la primera diferencia que se ve es por qué uno lo llama monte y el otro lo llama llano. Bueno, esto tiene que ver porque los evangelios son escritos y dedicados a distintos tipos de comunidades. Y el Evangelio de Mateo, por su composición, es un evangelio que está destinado primeramente a judeo-cristianos, en donde ya habíamos hablado en su momento de que una de las diferencias era que no se hablaba del reino de Dios, sino del reino de los cielos. ¿Y por qué esto? Porque la palabra Dios está prohibida para los judíos, no las pueden mencionar en vano. Entonces, Mateo cambia reino de Dios por reino de los cielos. En el caso del monte, para no extenderme con eso, en el caso del monte es porque hace referencia a Moisés y al recibimiento de las tablas y al recibimiento de las leyes para el pueblo. Entonces, ¿en dónde hace las enseñanzas o las nuevas enseñanzas Jesús? En un monte. ¿Sí? Lo referencia para que sus lectores judeocristianos y para aquellos a quienes está dirigido el Evangelio de Mateo puedan relacionarlo y comprender, más allá de que hay otros factores como esto del reino de los cielos que también lo relacionan y otras cosas más que por ahí cuando estudiemos Mateo la vamos a ir viendo. Pero prácticamente lo principal de por qué es el monte es por esto de el nuevo mandamiento donde es dado, en el monte, al igual que que Moisés, que el antepasado Moisés. Y otra de las cuestiones respecto al monte es que siempre la presencia de Dios está en lo alto, ¿sí? Entonces, siempre la presencia de Dios y las cuestiones relativas a Dios y a la comunicación de Dios con nosotros es en el monte. Lucas también hay veces que usa de esto y es cuando Jesús se retira a orar, sube a la montaña, va al monte, ¿sí? A donde se aparta para tener esa comunión con Dios. También lo hace en un monte o en una montaña. De hecho, en la elección de los 12 apóstoles, en el versículo 12 del capítulo 6, dice que Jesús se fue a la montaña para orar. Y luego de eso, de ese momento de estar en la montaña, llamó a los 12. Entonces, siempre tiene algo que ver, siempre está referenciado hacia la presencia de Dios. Pero en Mateo es más fuerte para poder relacionarlo, en el caso del Sermón del Monte, con Moisés, ¿sí? Que Moisés dio las tablas en el monte Sinaí, es Jesús quien da ahora el nuevo mandamiento. También un poco volviendo a Lucas, no siguiendo Mateo, Lucas, fíjense que dice, después de elegir a los 12, ¿sí? Después de bajar de la montaña y de elegir a los 12, dice en el versículo 17 del capítulo 6, luego bajó con ellos y se detuvo en el llano. O sea, la elección fue arriba y bajó al llano. ¿Sí? Entonces Lucas continúa una narración desde lo que venía sucediendo. ¿No? Es como una película. Bueno, Jesús está arriba, eligiendo a los apóstoles, orando, elige a los apóstoles y después van bajando. Y cuando bajan, se encuentra con más discípulos y con gente de toda Jerusalén, de Tiro y de Sidón. O sea que había gente de todos lados, como es de costumbre ya en Lucas, de que es gente que viene de todos lados a verlo. Ya es un evangelio que está siendo predicado para todos. Y de hecho, de todas las ciudades que escucharon hablar de él, se acercan hacia Jesús. Siempre está esta cuestión de acercarse a Jesús. Y también había muchos que querían ir solamente para oírlo y otros para que los sanara o para que los libere de espíritus malignos, en fin, para hacer lo que Jesús venía haciendo en cada una de sus vidas. Entonces, tiene una continuidad narrativa y literaria hacia lo que vendría a ser el Sermón del Llano. Diferencias
con las bienaventuranzas. Y acá sí también hay otras cosas que siempre llaman la atención, es que Mateo dice bienaventurados o dichosos, dependiendo de la versión, los pobres en espíritu. Bienaventurados o dichosos los, bienaventurados o dichosos los, ¿sí? Sin embargo, Lucas Mateo está hablando siempre en tercera persona del plural. Bienaventurados los, abarcando a todos. Sin embargo, Lucas dice bienaventurados o dichosos ustedes los pobres, ustedes los que ahora pasan hambre, ustedes los que lloran. Les está hablando directamente a los que están ahí. Es en primera persona del plural, es primera persona, a ustedes les estoy hablando. Dichosos son ustedes que están acá. Mateo es más abarcativo. Y también incluso Mateo está esta mención de que dichosos los pobres en espíritu, cuando que Lucas es dichosos ustedes los pobres. No solo los pobres en espíritu, sino los pobres quizás porque realmente están teniendo esa situación y esa condición social. En Mateo es más abarcativa porque los pobres en espíritu puede ser tanto un rico o un pobre que está en esa situación social, pero la pobreza donde está en el espíritu. Pero porque a Mateo un poco también le cuesta trabajar esto de lo social, trabajar esto de la pobreza y la riqueza. Entonces, de esta manera también es más abarcativo. Únicamente, Mateo dice, dichosos ustedes, en el versículo 11, capítulo 5, versículo 11, lo voy a buscar y lo vamos a leer. No se preocupen. Perdón. Mateo 5, versículo 11 dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Recién ahí les habla en particular, dichosos serán ustedes cuando por mi causa. Es como que fue de lo grande de aquellos que son todos a los que por causa de mi nombre o por causa de mí la gente los insulte. Y ahí ya se centra en aquellos que deciden seguir y ser discípulos del Señor. Mientras que en Lucas es claro que es el dichosos ustedes, le habla a todos los que están allí. Entonces también es abarcativo y es amplio en cuanto a los que se presentaron todos allí. Y ahora vamos a ver un poquito de quiénes son los que se presentaron en ese lugar. Y esto lo podemos ver en dos cosas, en las bienaventuranzas y en los ayes, o en las malaventuranzas. Uno podría decir, bueno, no, se refiere solamente a los que son los bienaventurados, los que están arriba, pero también se dirige a los que están en la parte de los ayes. ¿Por qué? Porque como dijimos, mucha gente se acercó a ese lugar, e incluso también gente de una postura social económica mejor que otros y en otra condición económica, por así decirlo, mejor que otras personas. Tal vez escuchando por curiosidad, pero el sermón está dirigido a estos dos grupos. Y está después en cada uno de estos grupos elegir y ver en qué condición está y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, de esta manera se van dando unos paralelismos entre las bienaventuranzas y los ayes, que yo ahora después también le voy a dejar hoy una tablita donde están las bienaventuranzas, en donde se coincide la bienaventuranza con el aye, con el ay, perdón. Pero lo que queda claro acá es que dentro de estos dos grupos hay personas de los dos grupos. Dentro de todo el conjunto de personas que fueron a ver a Jesús y que fueron a verlo para oírlo, los que fueron para ser sanados, los que fueron para ser liberados, pero dentro de todo este conjunto están los dos tipos de clases sociales. No hay distinción de clase social de quién lo va a escuchar. Está en cada uno de nosotros y de ellos de ver, bueno, a ver, en cuál entramos nosotros. Si estamos en las bienaventuranzas, buenísimo porque
vamos a tener más promesas. Si estamos dentro de los ayes, bueno, a ver, ¿qué tenemos que cambiar en nuestro interior? ¿Cuál es la transformación interior que tenemos que hacer para ser bienaventurados? No está en contraposición y los está condenando a los que están dentro de las malaventuranzas, ¿sí? Sino está dando la apertura, está abriendo la puerta a que podamos ver, bueno, no, nosotros estamos actuando de esta manera, podemos ser cambiados por medio de Jesús, ¿sí? Un poco es esto, no es para contraponer y hacer una guerra de enemistad entre unos y otros, sino al contrario, es para poder identificarnos dentro de qué grupo estamos, agradecer, pedir perdón y volver y arrepentirnos y poder tener la sanidad que estamos necesitando en lo particular, porque no solamente sanidad sobre algo físico, sino también la sanidad sobre lo espiritual y lo emocional, que es a lo que también apunta el Evangelio de Jesús. Entonces, de esta manera, queda en cada uno de nosotros poder evaluar y ver con las bienaventuranzas y los ayes en qué parte estamos nosotros y de esa manera también actuar en consecuencia y en pos de ello. Así que bueno, hasta acá esta parte de las bienaventuranzas como para complementar un poquito lo de la semana pasada. Y ahora después voy a hacer otro audio, ya siguiendo el texto, en Lucas 6, 27 al 38. Así que ahí ahora subo otro audio y bueno, continuamos un poquito más. Hoy quizás va a ser un poquito más largo, pero bueno, discúlpenme la semana pasada que tuve un pequeño inconveniente y hoy lo volví a hacer de la manera habitual a la que lo estaba haciendo. Así que bueno, muchas gracias.